Y entramos, amigos, directamente aquí en nuestro Más de Uno León, en la sintonía de Onda Cero, en nuestro espacio dedicado a la automoción. Vamos a volver a hablar de Talleres Autosama y vamos a seguir charlando con Roberto Peña, técnico superior de automoción, que está aquí con nosotros en esta ocasión, bueno, pues para seguir hablándonos de todo lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Javier, buenos días. Voy a recordar que Talleres Autosama está en la calle Río Silván número 6, en el Paseo de Salamanca. La página web es talleresautosama.es y el teléfono 987 22 93 85, 22 93 85, donde el taller funciona de manera normal, que no piense la gente que ahora solamente va a poder llevar vehículos eléctricos Autosama. Lleva de todo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Por el momento, y viendo lo que hay en la calle y el mercado que hay, lo que más tenemos, obviamente, es el vehículo de combustión tradicional. Todos. Y para las revisiones y todo, como siempre decimos, Autosama, ¿no? Empezamos ahora con la época de revisiones y la verdad que ya se va notando. La gente previsora pues ya se va organizando y nos va diciendo, pues en junio voy en vacaciones, en julio, y es un poquito la época tanto de revisiones como de aires acondicionados. Talleres Autosama, en la calle Río Silván número 6, en el Paseo de Salamanca. Bueno, ya hemos estado hablando largo y tendido del tema de los vehículos eléctricos, pero esto da para muchísimo más, sobre todo porque yo creo que surgen muchas dudas, la gente se hace preguntas, lo que comentábamos la última vez que nos visitaste, cuántas personas se dirigen a ti, Roberto, voy a cambiar de coche, ¿qué hago? ¿Me compro uno de los de toda la vida, de gasolina, gasoil, que era lo que tenía que elegir, o doy ese paso, no hago esa transición hacia el vehículo eléctrico? Bueno, pues poquito a poco vamos a ir resolviendo todos esos interrogantes y todas esas dudas. Nos habíamos quedado el último día en los tipos de vehículos eléctricos. ¿Cuántos hay? Pues ahora mismo, tomando el mercado, haciendo un resumen de ello, diríamos que 5 tipos, ¿vale? Tenemos los típicos de combustible fósil, diésel y gasolina, y luego tendríamos los microhíbridos, los híbridos que entraríamos en la gama de los enchufables, porque microhíbridos e híbridos no enchufables entrarían dentro del mismo rango, ¿vale? Lo que sería ya un vehículo enchufable con una autonomía de entre 40 y 90 kilómetros, y luego el vehículo eléctrico puro, que sí, que obviamente ese es enchufable sí o sí. Bueno, pues vamos a explicar lo que es un híbrido no enchufable y un híbrido enchufable. Vale, correcto. ¿Qué es? Mira, un híbrido no enchufable es el típico vehículo que hemos visto durante tantos años a los taxistas circulando por León. Son vehículos que combinan el motor térmico tradicional, un motor pequeño entre 1.400 y 1.600 centímetros cúbicos, que lo que hace no tiene una conexión directa con las ruedas. O sea, no es como el vehículo tradicional que la energía del motor la transmitíamos a través del embrague, caja de cambios a la rueda, sino que ahora realmente lo que hacemos es ese motor térmico mueve un generador, un alternador del vehículo tradicional, pero más grande, que lo que hace es cargar una batería, ¿vale? Y esa batería lo que hace es mover el propio vehículo con un sistema de tracción eléctrico, ¿vale? Esa sería una de las modalidades. Hay otros tipos de vehículos que sí que utilizan el motor térmico y tiene conexión directamente con la transmisión, ¿vale? O sea, serían 2 tipos de opciones en híbridos no enchufables, el que tiene conexión con transmisión y el que no tiene conexión a transmisión. Sí. Técnicamente son similares, pero bueno, en función de la necesidad de cada uno van por un lado o por otro. Pero después a la hora de usarlo habitualmente, sí. ¿Qué diferencias notas? Lo más fácil es que solo tienen un depósito, ¿vale? El híbrido no enchufable utiliza siempre combustible, ¿vale? Tanto para generar la energía eléctrica como para generar la energía de movimiento en los casos que utiliza la energía de movimiento con el motor térmico, ¿vale? En el caso del vehículo enchufable podemos utilizar también, se combinan las dos opciones, que el motor térmico tenga conexión con la parte mecánica del coche o que el motor térmico no tenga ningún tipo de conexión y también carga un sistema de batería. ¿Cuál es la principal diferencia entre uno y el otro? Que la batería es mucho más grande. La batería del enchufable nos permite circular más tiempo de autonomía con la parte solo eléctrica. El híbrido no enchufable tiene autonomías entre 3, 5 kilómetros, 1 kilómetro, ayuda de apoyo en las salidas, y el otro nos permite 40, 60, 80 kilómetros. Oye, ¿te quedas con menos sitio para el habitáculo interior, para el maletero? Porque claro, si tú tienes que tener un depósito para la gasolina y después la batería... Sí, realmente los depósitos de gasolina de los vehículos enchufables son más pequeños, ¿vale? Sí que tienen un pequeño problema en cuanto al espacio. Suelen ser, si os fijáis, casi todos los enchufables suelen utilizar carrocerías un poquito elevadas, bien para dar espacio a la batería, y luego el hueco dentro del vehículo es un poquito más ajustado, la verdad. Lo que más se nota es en el peso, ¿eh? Sí. ¿Y el eléctrico puro? Sí, el eléctrico puro obviamente pues es algo muy sencillo, es una batería, una controladora que nosotros llamamos una BMS, un cargador interno y un motor eléctrico.
Son 4 componentes y sería una batería, en diferencia a los otros, una batería muy grande, y el motor eléctrico es el que realmente hace la función de cuando nosotros aceleramos, aporta la energía a las ruedas, y cuando desaceleramos o tocamos el freno, lo que hace es aprovechar esa inercia que llevamos, esa energía contenida, la transforma otra vez en energía eléctrica para cargar la batería. Muy bien. A ver, Roberto, ¿dónde lo enchufamos? Porque, bueno, aparte de los cargadores que hay por ahí, ¿de qué se encarga Talleres Autosama en este sentido? Sí, nosotros con la sección de Volta Cero lo que hacemos es instalar puntos de recarga pues para todo tipo de personas, particulares en comunidades de vecinos, viviendas unifamiliares, empresas también. Ahora cada vez más empresas de reparto, con las restricciones que están llegando al centro de las ciudades, pues les están exigiendo que para hacer el reparto en los centros pues tienen que tener vehículos con etiqueta cero. Entonces muchos de ellos, que ya han visto también las otras ventajas que son económicas, pues están dando el paso y hacemos instalaciones para ese tipo de empresas también. Bueno, pues vamos a hablar de la carga, precisamente, ya que estamos ahí enchufando, y además supongo que se lo está preguntando también mucha gente. Lo hemos visto todos, el que no tenga un vehículo eléctrico, todos hemos visto cargar un vehículo eléctrico. A ver, ¿todas las cargas son iguales? No son iguales. Igual teníamos que empezar diferenciando qué tipos de cargadores hay en el mercado, ¿vale? O sea, cómo cargamos esa batería. Nosotros tenemos que entender que la batería de un vehículo eléctrico no es ninguna cosa muy moderna, sino que realmente es un sistema que está inventado desde hace más de 100 años. Mira, te voy a dar un matiz, un dato. La primera batería que se descubrió es la batería de Bagdad, y creo que fue en el 400 a.C. Vale, o sea que ya tenemos historia y conocimiento de cómo funcionan. Entonces, el sistema de las baterías de los coches modernos es exactamente igual que la batería tradicional que teníamos antiguamente, pero es más grande, ¿vale? Entonces, la energía que utilizan las baterías es lo que nosotros llamamos energía en corriente continua, ¿vale? Es un flujo de energía constante. Y nosotros en las casas solemos utilizar energía en corriente alterna, que en vez de ser un flujo constante es un flujo que se produce una pulsación, ¿vale? Una frecuencia. Entonces, es importante que al vehículo siempre le llegue a la batería del vehículo eléctrico, en todas sus modalidades, le tiene que llegar la energía en forma de corriente continua, ¿vale? Entonces, los vehículos eléctricos, cuando nosotros los conectamos a una toma de una casa, lo que le estamos aportando es energía en corriente alterna. Eso no nos vale para la batería. Por lo tanto, el propio vehículo tiene un sistema interno que es un inversor, lo que antiguamente llamábamos en los talleres un cargador de baterías de toda la vida. Claro, tenemos una limitación física en el propio vehículo, que es el espacio. No podemos poner un inversor que le demos energía toda la que queramos. Imagínense un enchufe de una energía de 30 kilovatios, por ejemplo, y que el vehículo lo aceptase directamente. No puede ser, porque tiene que transformarla y ese inversor ocupa un espacio y tiene un peso. Entonces siempre vamos a tener una limitación del propio vehículo, que a la hora de comprarlos es interesante saber esta parte, para saber qué capacidad tiene de transformar la energía y sobre todo para saber qué tiempos vamos a cargar, o sea, qué tiempo vamos a tardar en cargar esa batería. Y luego, cuando hacemos cargas rápidas en sitios públicos, por ejemplo, normalmente, y son cargas por encima de 50 kilovatios, esos cargadores lo que hacen no son cargadores como tal, son directamente transformadores. Ese transformador que no podíamos tener dentro del vehículo, lo que hacen los fabricantes es sacarlo fuera del vehículo, transforma ya directamente la corriente de alterna a continua y podemos dar gran cantidad de energía en corriente continua directamente a la batería, en cargas de 50, 100, hasta 150 kilovatios. Muy bien, has dicho que todos los cargadores, ¿no? Claro. Todas las cargas son iguales, da igual que lo carguemos en un punto de una gasolinera, en el que nos colocáis, por ejemplo, en la comunidad de vecinos, el que tiene nuestra empresa, por ejemplo. Sí, por lo general, el 80% de las cargas que vamos a hacer van a ser siempre en corriente alterna, ¿vale? Vamos a depender siempre del inversor del propio vehículo. Entonces, cuando nosotros cargamos en una empresa o cargamos en nuestra casa, el tipo de carga es muy similar. La diferencia es la potencia, la capacidad que tiene el propio sitio que te suministra la energía. Si estamos en una empresa que tiene mucho consumo energético, pues es muy probable que nos pueda aportar bastante más energía que una vivienda, ¿vale? Una vivienda unifamiliar, hablamos de una potencia máxima de unos 7,4 kilovatios hora, ¿vale? Y una empresa puede trabajar hasta 22 kilovatios hora. Estamos hablando del triple de potencia. Otra cosa, retomamos los inversores, es si el vehículo tiene capacidad de asumir esos 22 kilovatios. Muchos vehículos hoy en día están limitados a 10 kilovatios. Quiere decir que aunque le ofrezcamos 22, el vehículo nunca va a cargar a más de 10.
otra de las madres del cordero, que tiene varias. Sí. El tiempo de carga. Sí, el tiempo. Anda que no te lo preguntan. Sí, constantemente. Tarda muchísimo. Luego, cuando lo muy habitual que ha salido últimamente en medios, que vamos, que hay colas en un montón de sitios. Y es cierto, o sea, las redes públicas y un montón de sitios pues no están todavía preparados para la demanda que está empezando a haber. Vamos a ver, nosotros, hay un símil que yo, por ejemplo, con los clientes intento hacer el símil como tal es el combustible, ¿vale? Intento hacer una adaptación a lo que es la gasolina, ¿vale? Un depósito de combustible de 50 litros, por ejemplo. Si nosotros... ¿Qué costumbre teníamos antes? Llegamos a la gasolinera, no sabemos cuántos litros echa por minuto esa manguera, apretamos hasta que termina y punto. Y una vez que ha terminado el proceso de llenar el combustible, pues ya no contabilizamos el tiempo ni tenemos en cuenta esos factores. Ahora sí hay que tenerlo en cuenta con un vehículo eléctrico. Quiere decir que si tenemos una batería de 50 kilovatios, que sería un símil muy parecido a 50 litros de combustible, y nosotros cargásemos a 10 kilovatios hora, quiere decir que la manguera nos aportase 10 litros cada hora, querría decir que en 5 horas cargaríamos esos 50 litros, ¿vale? Sería una cuenta relativamente sencilla para hacerla mentalmente, decir, bueno, pues yo tengo un coche de 50 kilovatios y cargo a 5 kilovatios, pues sé que cargando a 5 kilovatios, en unas 10 horas lo voy a tener cargado al 100%. Luego la realidad es que lo que vemos todos los días, gente que tiene Teslas, aquí en León por ejemplo, hace una autonomía, circulan al día entre 60 a 100 kilómetros, entonces implica que realmente recuperar esa autonomía son 2-3 horas de carga en una tarifa nocturna a costes muy baratos. Entonces los tiempos reales de carga normalmente para el uso habitual son bastante cortos, ¿eh? Son entre 3 y 6 horas. Y si te gastas más dinero en el cargador, por ejemplo, dices, pues va a tardar menos en cargar o depende de... No depende tanto del cargador porque depende más de la norma, o sea, eso es lo que hablamos. En energía, en energía alterna tenemos, en energía de corriente alterna, tenemos instalaciones monofásicas y trifásicas. Entonces las monofásicas no podemos cargar a más de 7,4 kilovatios. Quiere decir que casi ninguna vivienda unifamiliar va a poder cargar a más de esa potencia. Las comunidades de vecinos tampoco se podrá cargar a más de esa potencia, pero la realidad es que si cargamos a 7,4 kilovatios y disponemos de 10 horas, entre que descansamos y demás, disponemos de 10 horas, vamos a recuperar 74 kilovatios de carga, que es una autonomía muy alta. Hablamos de unos 400 kilómetros. Claro, pero el vehículo eléctrico también exige un cambio de mentalidad. Estamos acostumbrados a llegar con el coche a la gasolinera, abres el depósito y en 3 minutos has llenado el depósito y sigues tu camino. Sí. Eso es. Y esto ahora ya no es así, al menos de momento. Exactamente. Tiene una ventaja que es importantísima. Nosotros antes teníamos la libertad de poder cargar combustible en cualquier sitio, a 2 minutos. Ahora tienes la desventaja de que no puedes cargar en cualquier sitio, pero ahora tú tienes la libertad de cargar en tu casa. Y tú puedes elegir a qué precio cargas. No es como antes, al precio que está el combustible, llego y pago. Pues hablemos, ya para terminar nuestro programa de hoy, de los precios. ¿Cuánto cuesta cargar un vehículo eléctrico? Pues mira, cargar un vehículo eléctrico, si hacemos el mismo símil que teníamos antes, el de la batería de 50 kilovatios, mira, hay una tarifa que es bastante conocida por el usuario de vehículo eléctrico, que es la tarifa de Iberdrola de 3 céntimos en tarifa nocturna, ¿vale? Podemos aumentar la potencia por la noche a 7,4 kilovatios y cargaríamos cada kilovatio, hasta 50 kilovatios, nos costaría 3 céntimos, lo cual quiere decir que esos 50 kilovatios nos costarían 1,5 €. Si, por ejemplo, vamos a suponer que esos 50 kilovatios que nos han costado 1,5 €, o vamos a hacer, mejor dicho, el símil entre qué supone en autonomía esa energía, ¿vale? Pues 50 kilovatios en ciudad, aunque a mucha gente le sorprenda, vamos a circular unos 320-350 kilómetros, con 1,5 €, ¿vale? En otras tarifas de otras compañías que son más elevadas podemos llegar a los 4,5 €, pero hablamos de 4,5 € cada 300-320 kilómetros en ciudad. Wow, cuántas cosas interesantes nos has contado hoy aquí en este espacio dedicado a la automoción. Estamos aquí charlando con Roberto Peña, técnico superior de automoción y responsable de Talleres Autosama, y en la calle Río Silván número 6 en el Paseo de Salamanca. Su teléfono es el 987 22 93 85. ¿Y cuál es la página web que tenéis? Sí, para contactar con nosotros es voltacero.es, aunque también nos pueden contactar a través del mismo teléfono fijo. Está nuestra compañera Cristina, que va derivando hacia un lado o hacia otro en función
función de la necesidad. Pues dejamos para el próximo programa, aparte de que recordaremos algunas de las cocinas que hemos comentado hoy, el funcionamiento de un vehículo eléctrico, que tú ya nos habías dicho el otro día que no es tan complicado, que es mucho más sencillo que un vehículo tradicional de combustión, ¿no? Así es, mucho más sencillo. Nos lo contarás, y también tenemos que hablar de la autonomía. Y ahora has hablado un poquito, pero esa sí que es la gran pregunta, ¿no? Sí, realmente es un poco lo que nos hace discernir qué tipo de vehículo nos va a hacer falta. Roberto, siempre un placer, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Onda Cero.